de su arresto, el Cártel de Sinaloa, liderado por El Chapo, era el más adinerado e influyente entre los cárteles de la droga en México. Sin embargo, a pesar de su extradición a Estados Unidos en 2016, el Cártel de Sinaloa continúa operando a plena capacidad e incluso con más ferocidad que antes. Entonces, ¿quién heredó el imperio de la droga de El Chapo? Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Los New Kids, como se les conoce, son los hijos del encarcelado ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo. Al parecer, tuvo varios hijos, pero solo unos pocos seleccionados, conocidos colectivamente como los Chapitos, están inmersos en una lucha interna por el poder contra el último miembro que queda de la generación anterior, Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo. Esta es una guerra sin cuartel por el control, y no ha faltado el derramamiento de sangre en la contienda entre estas dos facciones. Desde 2021 hasta 2022, los Chapitos han estado demostrando su poderío, convirtiéndose en los principales productores y contrabandistas de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos. Han estado expandiendo su territorio por Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California. Pero eso no es todo. También se han involucrado en la minería ilegal, la pesca e incluso el contrabando de inmigrantes. Decididos a mantener la notoria reputación de su familia como forajidos, sus recientes esfuerzos, en particular la audaz operación destinada a liberar a Ovidio Guzmán, han servido como testimonio de su inquebrantable determinación de dominar. Según Cristóbal Castañeda, jefe de seguridad del estado de Sinaloa, esta nueva generación del crimen organizado muestra un desprecio flagrante por la vida de los civiles. A pesar de su juventud, los Chapitos ya han sobrevivido a secuestros, intentos de arresto y conflictos con cárteles rivales. Ahora son los narcotraficantes más destacados de la región, gracias al apoyo de los miembros más veteranos del cártel. Las autoridades federales informan que un conflicto interno en el Cártel de Sinaloa se ha intensificado más allá de las fronteras de su estado natal. La disputa involucra a dos facciones rivales lideradas por El Mayo Zambada y los hijos de El Chapo Guzmán, y ha estallado en un pueblo en la frontera de Baja California y Sonora. Los enfrentamientos entre estos grupos han resultado en la eliminación de líderes locales y la exigencia de pagos. Desafortunadamente, la situación dio un giro mortal con el asesinato de Morgan, un operador afiliado al bando de El Mayo. Este incidente desató una guerra a gran escala entre las facciones, afectando a los residentes de ambos estados. El Cártel de Sinaloa ha sido una fuerza dominante en estas regiones durante más de una década, y la disputa en curso está afectando la estabilidad y la seguridad de las áreas implicadas. El poder de los Chapitos volvió a quedar claramente demostrado durante un feroz ataque en Culiacán el 17 de octubre, donde se enfrentaron al ejército mexicano, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, exhibiendo su potencia de fuego, disciplina y rapidez. La situación era intensa y la amenaza de víctimas civiles estaba siempre presente. Cristóbal Castañeda destacó la magnitud sin precedentes del ataque, con pistoleros del cártel disparando en zonas muy concurridas. El gobierno mexicano se enfrentó a una difícil decisión cuando tuvo que liberar a Ovidio Guzmán para evitar un derramamiento de sangre mayor, ya que las autoridades temían que se pudieran perder cientos de vidas si no tomaban esta medida. El conflicto interno y la lucha dentro del cártel se intensificaron notablemente inmediatamente después de la extradición de El Chapo a Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa, cuyo líder El Chapo cumple ahora cadena perpetua en la prisión Supermax de Florence, Colorado, ha continuado operando sin impedimentos.
A pesar de estar encarcelado, el imperio de la droga y el cártel de Guzmán siguieron funcionando gracias a su hermano Arturo, conocido como El Pollo, quien se hizo cargo de él incluso entre rejas. Guzmán mantuvo su estatus de gran narcotraficante internacional mientras seguía encarcelado en México. Guzmán fue acusado en San Diego de varios cargos en Estados Unidos, incluyendo blanqueo de dinero e importación de grandes cantidades de cocaína. En un intento de eludir la extradición, sobornó a los guardias de la prisión para que le ayudaran en su plan de fuga. El 19 de enero de 2001, un funcionario de prisiones llamado Francisco El Chito Campero Rivera desempeñó un papel clave en la fuga, abriendo la puerta electrónica de la celda de Guzmán, lo que le permitió esconderse en un carro de lavandería. La influencia de Guzmán se extendía más allá de los muros de la prisión, ya que presuntamente tenía guardias en nómina, introducía contrabando en el centro y recibía un trato especial por parte del personal. Además, sobornó a la policía de Jalisco para garantizar que tuviera un mínimo de 24 horas para eludir la persecución militar y escapar con éxito del estado. Su fuga lo convirtió en un fugitivo, y tanto México como Estados Unidos ofrecieron una recompensa combinada de $8.8 millones por cualquier información que condujera a su captura. En 2014, fue detenido en México, pero una vez más logró escapar antes de enfrentar la sentencia formal. En 2015, Guzmán ejecutó su fuga a través de un elaborado túnel que se extendía desde la zona de duchas de la prisión hasta una obra en construcción en el barrio de Santa Juanita, aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia. El túnel estaba ingeniosamente diseñado, situado a 10 metros de profundidad bajo tierra, y contaba con iluminación artificial y conductos de aire. Sin embargo, su imperio criminal sufrió un importante golpe cuando los marines mexicanos lo capturaron en 2016. La redada comenzó en la madrugada del 8 de enero de 2016, cuando 17 marinos de élite de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, respaldados por el Ejército Mexicano y la Policía Federal, irrumpieron en el local. En medio del caos, su principal objetivo, el Chapo, y uno de sus lugartenientes de confianza se desvanecieron a través de un túnel secreto. A pesar de sus intentos de soborno, su detención supuso un gran triunfo para las fuerzas de seguridad del país. Fue trasladado en avión desde Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Texas, a Estados Unidos, la última noche del mandato del presidente Obama. La decisión de extraditar a El Chapo representó un cambio significativo para el gobierno mexicano, que anteriormente había afirmado que cumpliría su condena en México. Ahora se encuentra en la prisión ADX, donde se cree que ya no puede planear ni ejecutar ningún plan de fuga. En el momento de su detención, el cártel de Sinaloa era considerado el cártel de la droga más rico y dominante de México, con operaciones que implicaban el contrabando de grandes cantidades de cocaína desde Colombia a través de México hacia Estados Unidos. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. El cártel contaba con una extensa red de células de distribución repartidas por todo Estados Unidos, lo que les permitía controlar eficazmente las rutas del narcotráfico. Además de la cocaína, también estaban profundamente implicados en la producción, el contrabando y la distribución de metanfetamina, marihuana y heroína. Tras la fuga de Guzmán, se convirtió, junto con su estrecho colaborador, Ismael Zambada García, en uno de los principales capos indiscutibles de la droga en México. A medida que aumentaba su poder e influencia, se volvía más descuidado. Su comportamiento audaz e imprudente, junto con sus descuidadas comunicaciones, desempeñaron un papel crucial en su caída.
Entre sus acciones imprudentes, envió a sus socios a recuperar el mono mascota de sus hijas de su antigua residencia cerca de la prisión, lo que llamó la atención de las autoridades. El Mayo, por su parte, tenía una influencia significativa dentro del cártel de Sinaloa y algunos incluso lo consideran, a la par de su antiguo jefe, en términos de poder operativo. Con la ausencia de El Chapo y las luchas de poder internas que afectan a la organización, el Mayo está listo para desempeñar un papel crucial en el futuro del cártel. A pesar de los desafíos de la generación más joven de los Chapitos, el Mayo ha demostrado una notable habilidad para evitar ser capturado a lo largo de su carrera. Sus fuertes lazos con funcionarios del gobierno y la población local de Sinaloa le han permitido permanecer en el negocio del narcotráfico durante más de 40 años, sin haber sido nunca encarcelado. Se sabe que el Mayo ha establecido y disuelto numerosas alianzas con diversas organizaciones de narcotraficantes. Su asociación con El Chapo desempeñó un papel crucial en la consolidación de la posición del cártel de Sinaloa como el más poderoso del hemisferio. Utilizando conexiones dentro del gobierno mexicano, el Mayo ha expandido estratégicamente su influencia hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos, y hacia el sur, hacia Cancún. Desafortunadamente, esta expansión se ha traducido en un reguero de socios encarcelados y fallecidos. Desde 1998, el Mayo es buscado por la Procuraduría General de la República, que ofrece recompensas por un total de $2.8 millones por su captura, junto con otros 5 líderes del cártel de Juárez. A medida que el panorama criminal de México experimenta una mayor fragmentación, el Mayo habría tomado las riendas y liderado una campaña para unir a los grupos rivales. Originalmente un agricultor del estado occidental de Sinaloa, el Mayo se introdujo en el tráfico de drogas en las décadas de 1980 y 1990, colaborando con el Cártel de Juárez. Tras la muerte del líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos, el Mayo decidió establecer su propia organización criminal. Con el declive del Cártel de Tijuana, el Mayo trató de ampliar sus rutas de narcotráfico, sobre todo en los estados noroccidentales de Sonora y Baja California. Además, se hizo con el control de una parte importante de la producción de heroína y de su envío desde México a Estados Unidos. En 2004, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de $5 millones por cualquier información que condujera a su captura. Durante el gobierno de Felipe Calderón, se inició una ofensiva contra las redes de narcotráfico mexicanas. El cártel de Tijuana, el más sofisticado en aquel momento, sufrió importantes golpes a raíz de la ofensiva. Esta presión creó oportunidades para que otros capos de la droga, sobre todo el Mayo y Joaquín Guzmán, ampliaran su influencia en el noroeste de México, lo que desembocó en una guerra a gran escala. Con el tiempo, el Mayo sufrió la pérdida de varios miembros clave de su círculo íntimo. Las autoridades detuvieron a su hermano, 2 hijos y un sobrino. Además, su hijo Ismael Zambada, también conocido como El Mayito, fue extraditado a Estados Unidos en 2010. En 2012, la presunta mano derecha de El Mayo, Manuel Torres Félix, alias el M1 o El Ondeado, murió en un tiroteo con el ejército. Algunos analistas especularon con la posibilidad de que el Mayo se alejara de los focos o incluso se retirara tras aparecer en 2010 en la portada de la revista mexicana de investigación Proceso. Sin embargo, sobrevivió a un atentado en febrero de 2017, presuntamente perpetrado por Damaso López Núñez, otro líder del cártel de Sinaloa. La emboscada también iba dirigida contra los hijos de El Chapo, lo que indica luchas internas por el poder dentro del cártel. Tras la captura y extradición de El Chapo a Estados Unidos a principios de ese año,
Damaso fue detenido en Ciudad de México en mayo y su hijo, Damaso López Serrano, alias Minilic, se entregó a las autoridades estadounidenses en julio. Estos acontecimientos dejaron a El Mayo como la figura de mayor rango dentro del cártel de Sinaloa, supervisando sus operaciones y vigilando a los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, que se han convertido en el próximo objetivo de las autoridades estadounidenses. Por otro lado, los hijos de El Mayo han sido detenidos y encarcelados en Estados Unidos o han optado por mantener un perfil bajo. Desde la extradición de El Chapo a Estados Unidos en enero de 2017 y la posterior detención de Damaso en mayo del mismo año, muchos creen que El Mayo ha ascendido a la posición más alta dentro de una de las organizaciones criminales más potentes del mundo. Como líder, El Mayo ahora supervisa una parte significativa de la producción de heroína de México, que se destina principalmente al próspero mercado de Estados Unidos. Además, el cártel de Sinaloa mantiene su posición dominante en el comercio internacional de cocaína, empleando diversos métodos de transporte como aviones, camiones, barcos y túneles para introducir cocaína de contrabando en Estados Unidos. Distribuyen la droga a través de células situadas en Arizona, Atlanta, California, Illinois y Nueva York. Las operaciones de El Mayo se centran principalmente en los estados de Sinaloa y Durango, con una influencia significativa a lo largo de la costa del Pacífico mexicano y en zonas como Cancún, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León. A medida que El Mayo envejece, los rumores sugieren que podría estar delicado de salud, luchando contra la diabetes. Sin embargo, por ahora, sigue siendo el último miembro de la vieja guardia del cártel de Sinaloa y es probable que continúe dirigiendo la organización mientras pueda. En 2011 hubo informes de que podría haber sometido a cirugía plástica y cambiado su apariencia para moverse discretamente dentro de México. El reto constante de El Mayo consiste en lidiar con los hijos de El Chapo, que se han convertido en una importante piedra en el zapato para él y para la organización del cártel de Sinaloa. Su fuerte influencia en los centros urbanos, especialmente en Culiacán, supone una amenaza potencial para el liderazgo de El Mayo y su control del cártel. El ascenso al poder de los hijos ha creado tensiones internas y pueden estar compitiendo por un papel más destacado en la toma de decisiones dentro de la organización. Sus redes y conexiones urbanas representan un centro de poder alternativo dentro del cártel que podría socavar la autoridad de El Mayo en determinadas zonas. Esta rivalidad y lucha de poder entre El Mayo y los hijos de El Chapo añaden una capa de complejidad a la ya de por sí intrincada dinámica del cártel de Sinaloa, por lo que mantener la unidad y la cohesión es un reto constante para los líderes de la organización. Los Chapitos, al igual que su padre, están muy implicados en el tráfico internacional de drogas. Según varias acusaciones estadounidenses, son responsables del tráfico de grandes cantidades de cocaína, marihuana y metanfetamina hacia Estados Unidos, aprovechando su amplia red de contactos en toda América Latina. Ovidio, Iván y Jesús Alfredo se iniciaron en las actividades delictivas del cártel de Sinaloa a una edad temprana, ya que su padre y El Mayo querían que se familiarizaran con el funcionamiento de la organización. De los tres, Ovidio ha sido el centro de atención en los últimos años. En 2012 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y, posteriormente, en febrero de 2019, fue imputado, lo que aumentó aún más su notoriedad. Desde la ausencia de su padre tras su detención definitiva en 2016 y posterior extradición, los Chapitos se han enzarzado en una lucha de poder con El Mayo y su tío Aureliano Guzmán Loera, también conocido como El Guano, por el control de las operaciones del cártel de Sinaloa. Como hijos del fundador del cártel,
Los chapitos creen que tienen derecho a heredar el legado de su padre. A pesar de ser más extravagantes en el gasto de las ganancias de la droga y conocidos por su estilo de vida juerguista, poseen un profundo conocimiento del funcionamiento interno del cártel y están decididos a hacerse con el control supremo. Esta rivalidad constante ha dado lugar a encarnizadas batallas entre ambos bandos durante varios años. En un incidente reciente, en mayo de 2020, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, antiguo jefe del escuadrón de sicarios Anthrax del cártel de Sinaloa y socio de El Mayo, fue hallado muerto tras escapar de la supervisión federal de libertad condicional en San Diego. Se sospecha que los chapitos son los responsables de su asesinato. El Chino Anthrax tenía estrechos vínculos con El Mayo. Creció con la familia Zambada y junto a los hijos de El Mayo en Culiacán. Teniendo en cuenta su larga historia juntos, es poco probable que el viejo capo tuviera mucho que ganar con la eliminación de un viejo aliado, especialmente en un momento de fuertes tensiones internas. En junio de 2020 se produjo un prolongado tiroteo entre las dos facciones a las afueras de Culiacán, que se saldó con 16 víctimas mortales. El conflicto en curso pone de relieve la intensa lucha por el control dentro del cártel de Sinaloa, ya que los chapitos tratan de establecer su autoridad y prominencia. En los últimos tiempos, el grupo se ha adaptado a los cambiantes mercados de la droga y se ha involucrado cada vez más en el comercio de drogas sintéticas, en particular con el potente opioide sintético fentanilo. Su colaboración con el cártel Jalisco Nueva Generación ha reforzado su posición en este ámbito. Además, los chapitos han estado explotando los centros de rehabilitación de drogadictos para reclutar a nuevos traficantes, lo que se suma a la actual violencia. También han ampliado su alcance más allá del mercado estadounidense y están explotando los lucrativos mercados de la droga en Australia. Actualmente, los chapitos son considerados los principales proveedores de fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos. En 2021, el Departamento de Justicia estadounidense los acusó de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana, lo que dio lugar al anuncio de una recompensa de $5 millones por cada uno de ellos. Su influencia y actividades siguen planteando importantes desafíos a las operaciones generales de El Mayo y el cártel de Sinaloa. En octubre de 2019, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación mal planificada para capturar a Ovidio en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Cuando se difundió la noticia de su detención, los miembros del cártel de Sinaloa respondieron con una reacción rápida y contundente, tomando el control de la ciudad y lanzando una ofensiva a gran escala para exigir su liberación. En respuesta a la escalada de la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó finalmente detener la operación, lo que resultó en la liberación de Ovidio. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Ovidio ocupa un puesto importante como lugarteniente clave dentro del cártel de Sinaloa. Iván y Jesús también son considerados operativos importantes dentro del cártel. En 2016 formaron parte de un grupo de hombres secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación en un restaurante de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Ambos hermanos fueron liberados posteriormente. Con el tiempo, Jesús parece haber asumido un papel más destacado en las operaciones del cártel de Sinaloa y actualmente figura en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, lo que lo convierte en el único hijo que ha logrado esta distinción. En 2015, la Fiscalía estadounidense lo acusó junto con su padre y otros líderes del cártel de cargos de narcotráfico. Se cree que Jesús desempeña un papel esencial para el cártel a escala internacional y, al parecer, en 2016 pasó varios meses en Medellín, Colombia, bajo la protección de La Terraza.
una de las poderosas bandas criminales de la ciudad. En comparación con sus hermanos, no se sabe mucho de Joaquín, ya que ha mantenido un perfil relativamente bajo. Sin embargo, en febrero de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó junto a Ovidio de conspirar para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos. La acusación carece de detalles específicos, pero alega que el tráfico ocurrió entre abril de 2008 y abril de 2018 para el cártel de Sinaloa. Mientras los Chapitos han continuado con sus agresivas acciones, las autoridades estadounidenses han tomado nota. Al cierre de 2021, el Departamento de Estado de EEUU declaró que, además de enfrentar cargos federales por narcotráfico, el gobierno había elevado la recompensa a $20 millones por cualquier información que ayudara a la captura de los 4 hijos. Además, los Chapitos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en virtud de la ley Kingpin. A pesar de estar en el punto de mira de las autoridades estadounidenses, los Chapitos han intensificado sus esfuerzos por hacerse con el control de la organización que dirigía su padre. En febrero de 2022, individuos armados, al parecer leales a los Chapitos, viajaron en un convoy de muchos vehículos y asediaron el municipio de Caborca, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Durante varias horas, el convoy tomó el control de la ciudad, mientras la policía local luchaba por hacerlos retroceder. Al final, el ataque se saldó con 2 muertos y el secuestro de al menos otras 5 personas. Con la ayuda del Grupo Salazar, alineado desde hace tiempo con el cártel de Sinaloa, los Chapitos pretendían controlar una importante ruta de tráfico de drogas que se extiende desde su base en Sinaloa a través de Sonora y Baja California, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Podrían estar fortaleciéndose con más armas. A principios de marzo, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional allanaron 4 casas en el municipio de Navojoa, situado al sur del estado de Sonora, donde encontraron un enorme arsenal de casi 3 millones de cartuchos de distintos tipos, 6 potentes rifles del calibre .50, más de 150 pistolas y rifles automáticos, muchas granadas y 12 chalecos antibalas. Se trataba de una de las mayores colecciones de armas ilegales jamás encontradas en México. Tras hacerse más famosos en 2021 y 2022, los Chapitos sufrieron un revés. El 5 de enero de 2023, Ovidio fue detenido en Culiacán. Según el ministro de Defensa mexicano, Luis Crescencio Sandoval, una patrulla del ejército se encontró con un convoy de 6 camiones blindados. Los ocupantes de los camiones se negaron a cooperar y comenzaron a disparar contra las fuerzas de seguridad, resultando en la muerte de al menos 7 soldados. Tras la detención de Ovidio, se desencadenó una situación similar a la ocurrida en 2019. La ciudad y otras zonas de Sinaloa tuvieron bloqueos, y miembros del cártel dispararon contra la policía y el ejército, incluso logrando que un helicóptero militar se estrellara. El presidente López Obrador envió rápidamente más ayuda para restablecer la calma. El número de personas muertas tras la detención de Ovidio ascendía al menos a 29, entre ellas 10 soldados mexicanos. A pesar de su impresión y de sus esfuerzos por ampliar el alcance y la distribución de sus drogas, es evidente que aún no han conseguido arrebatar el poder al firme control de El Mayo, quien parece ser el principal adversario interno de los Chapitos. También han surgido tensiones familiares con su tío El Guano en relación con el control del territorio del narcotráfico y el supuesto pago de extorsiones en determinadas zonas de Sinaloa. Además, los Chapitos han mantenido un prolongado conflicto con la organización Beltrán Leiva, antaño aliada del cártel de Sinaloa, antes de que una escisión en 2008 desembocara en una violenta batalla entre ambos grupos.
En 2016, más de 100 miembros de los Beltrán Leiva habrían participado en el saqueo de la residencia de la madre de El Chapo en las montañas de Sinaloa, lo que provocó que ella y muchas otras personas de las comunidades cercanas tuvieran que huir de la zona. Para reforzar su posición en estas continuas guerras territoriales, los chapitos han reclutado aliados en varios estados, incluyendo a antiguos rivales como Pablo Edwin Huerta, conocido como El Flaquito, que anteriormente estaba asociado con el cártel de los Arellano Félix en Baja California, así como a socios de larga data como Néstor Ernesto Pérez Salas, también conocido como el N. Algunos expertos creen que el CJNG puede haberse beneficiado de la actual pugna entre los Chapitos y el Mayo, reforzando potencialmente su poder e influencia en ciertas regiones de México. La compleja e intensa lucha por el control y el territorio entre estas facciones sigue conformando la dinámica del narcotráfico mexicano. Recientemente, el conflicto en curso entre los Chapitos y el Mayo se ha extendido más allá de su bastión tradicional en Sinaloa, llegando a los estados de Baja California y Sonora. En septiembre de 2021 surgieron informes de que representantes de los Chapitos viajaban con frecuencia a México para ampliar su influencia en la capital. A principios de 2021, las autoridades mexicanas desmantelaron una célula del cártel de Sinaloa, supuestamente bajo el dominio de los Chapitos, que operaba en el cercano Estado de México. Sin embargo, esto no impidió que los Chapitos siguieran ampliando su presencia en la capital, especialmente en las zonas de microtráfico de Tepito y Tlalpan. En 2022, los Chapitos intensificaron su antiguo conflicto con el cártel de Caborca en Sonora, especialmente tras la detención del fundador del grupo rival, Rafael Caro Quintero. Estos acontecimientos indican que la lucha por el control territorial y el dominio dentro del cártel de Sinaloa sigue desarrollándose en varias regiones de México. Además, con la reciente implicación de los rusos en los asuntos del cártel, parece que la rivalidad entre ambas facciones se está intensificando. Los rusos son un grupo leal a El Mayo y están teniendo una disputa con los Chapitos, aumentando la animosidad. Ambas facciones dentro del cártel de Sinaloa están lideradas por individuos llamados Jesús Alexander, Alejandro Sánchez Félix y Miguel Ángel Gaxiola, quienes se han establecido a lo largo de la frontera norte de México con el objetivo de mantener el control de El Mayo Zambada frente a los intereses de los hijos de El Chapo Guzmán. Los Chapitos han utilizado aliados armados como los Salazar, que permanecen leales a su padre caído, desde sus bastiones en Sonora y el corredor de narcotráfico que marca los límites de Chihuahua en Baja California. Los rusos solidificaron sus fuerzas a principios de 2020, haciendo equipo con Felipe Eduardo Barajas Lozano, también conocido como El Omega. A El Omega se le asignaron diversas actividades ilícitas para fortalecer las operaciones de El Mayo Zambada. No se sabe mucho de los rusos, salvo que no se llevan bien con la facción liderada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Durante la liberación de Ovidio Guzmán en octubre, el ruso optó por no involucrarse cuando los Chapitos amenazaron con violencia. Desde entonces, se han producido desacuerdos entre las dos facciones que se disputan el liderazgo. De cara al futuro, los Chapitos parecen tener la ventaja en cuanto a su posible longevidad. Al parecer, el viejo capo goza de buena salud y lucha contra la diabetes, pero no hay que subestimar sus arraigadas conexiones dentro del cártel de Sinaloa. El hecho de que los Chapitos aún no se hayan hecho con el control total de las operaciones del grupo indica que El Mayo sigue siendo una fuerza formidable. Sin embargo, los Chapitos están reforzando gradualmente su posición. Su expansión en Sonora, Baja California y Chihuahua
les ha proporcionado una ventaja significativa a lo largo de la frontera estadounidense, especializándose en el tráfico de drogas sintéticas, así como de marihuana y cocaína, lo que les garantiza un flujo constante de beneficios. Además, su reputación, reforzada por el movimiento chapista, sigue ganando adeptos. Mientras persista la rivalidad entre los Chapitos y el Mayo, el futuro del cártel de Sinaloa sigue siendo incierto. No cabe duda de que ambas partes seguirán disputándose el control, lo que determinará el rumbo del cártel y su influencia en el narcotráfico mexicano. Para cerrar este apasionante video, no olvides dejar tu comentario abajo con tus opiniones y teorías sobre el futuro del cártel de Sinaloa. Tu like nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad como este. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta y otras historias fascinantes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.